Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Para aquellas personas que sufren acidez estomacal, ardor de estómago, vamos a ver qué alimentos utilizar para calmarlo. Aquellas personas que sufren acidez de estómago, ardores cuando consumen ciertos alimentos, tienen que saber que hay otros alimentos que mantienen en calma y que se pueden utilizar incluso en el momento en el que notamos esa sensación de ardor, que generalmente puede venir provocada. Bueno, pueden ser diversos factores. Una, exceso de secreción de jugos gástricos. Otra podría ser una digestión demasiado pesada por haber consumido excesivamente cantidad de alimentos, haber llenado en exceso el estómago. Podríamos tener también un exceso en el consumo de grasas, de alimentos picantes, de alimentos estimulantes como por ejemplo café, té, bebidas con cafeína, o por un consumo habitual, excesivo, podríamos decir, de tabaco o de alcohol, es decir, sustancias que resultan irritantes en la mucosa del estómago. Cuando nosotros comemos y notamos cierta sensación de ardor o de acidez después de ingerir los alimentos, tenemos ciertos alimentos que nos pueden ayudar a calmarlo. Uno sería la leche, o incluso tomar un yogur de postre. Nos puede ayudar a mantener en calma, a neutralizar ese exceso de acidez que se haya podido generar durante la ingesta de los alimentos. Ojo, voy a hacer una pequeña puntualización. El consumo de estos alimentos para calmar la acidez no es una solución, quiero decir, no es un remedio a cuando esa acidez ocurre de manera habitual. Es algo puntual que podemos hacer, es como un parche, como poner una tirita en una herida. No cura la herida, pero previene que esté al aire y que pueda infectarse, ¿no?, cuando esa herida está abierta. Pero tenemos que desinfectarla, tenemos que tratarla y tenemos que curarla de manera adecuada. Es decir, en ese caso, ese consumo de esos alimentos que os voy a decir es como un parche para solucionar momentáneamente, pero habría que buscar cuál es la causa de ese ardor de estómago cuando se produce de manera habitual. Si es puntual, echamos mano de estos remedios. Bueno, en un caso podría ser la leche, como os digo, tomar un traguito pequeñito de leche después de comer, o un yogur de postre podría dar muy buen resultado a la hora de calmar ese ardor de estómago, ese malestar, ¿no?, que se produce, y esa sensación de acidez que viene provocada generalmente por un mal cierre de la válvula del estómago que deja pasar el contenido. Como hemos visto antes, os he dicho varias causas, ¿no?, de ese aumento de la acidez. Bueno, otro remedio que se suele utilizar habitualmente suele ser el bicarbonato, agua con bicarbonato, agua de litines, sales de frutas, es decir, diversos remedios caseros que se han utilizado habitualmente, que lo que hacen es neutralizar ese ácido y que dan muy buen resultado, teniendo en cuenta que tienen un mayor contenido en sodio, también bicarbonato sódico, y que aquellas personas, por ejemplo, que tienen la tensión elevada, bueno, pues que tendrían que tomarlo con ciertas precauciones, ¿no?, sabiendo o al menos conociendo ese aporte de sodio extra que están incluyendo en la dieta, sobre todo si se utiliza, como os digo, de manera habitual. También es recomendable el consumo o prepararse una infusión, por ejemplo, después de comer, cuando notamos esa acidez, de manera que
calmemos esos síntomas con la ingesta de esas infusiones, que por un lado la ingesta del líquido diluye esos jugos gástricos, hace que estén menos concentrados, y por otro lado, dependiendo de que preparemos esa infusión, pues también puede tener efecto calmante. Por ejemplo, el regaliz, la manzanilla nos pueden resultar dos de las infusiones más calmantes cuando se tiene acidez estomacal. Por lo tanto, podemos tenerlas también a mano y echar mano de ellas, valga la redundancia, cuando notamos ese exceso de acidez. Por supuesto que si ese exceso de acidez ocurre de manera habitual, podemos hacer ciertas modificaciones en la dieta, porque si tú me dices, ay, es que tengo acidez, ¿qué tomo ahora? Y te digo que tomes patata o calabaza, pues evidentemente no te vas a poner a cocinar una patata para calmar tu acidez. Pero son dos alimentos, por ejemplo, la patata cocida o asada y la calabaza, lo mismo, cocida, asada, en forma de puré, son dos alimentos que nos ayudan a reducir el impacto que tienen esos jugos gástricos a la hora de generar esa acidez estomacal. Es decir, podrían ser un muy buen acompañamiento de las comidas en aquellas personas que tienen una mayor tendencia a sufrir acidez. Y ahí tendríamos una buena modificación de la dieta. Sin embargo, hay otros alimentos que no resultan tan beneficiosos, y esto seguro que es muy clásico y muchos lo tenéis en la cabeza. Acompañamientos como, por ejemplo, la cebolla pochada, mucho ajo, por ejemplo, picadito con los alimentos, o algunas verduras más ricas o más fibrosas que nos cuesta más digerir, como por ejemplo las alcachofas, pueden generar mayor sensación de acidez estomacal. Sin embargo, estos alimentos ricos en carbohidratos de fácil digestión nos ayudan a evitarlo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con los cereales. En este caso, el arroz, la pasta, la avena también podría ser un cereal que nos ayude a reducir la acidez estomacal. Dentro de las frutas, que aquí también las podríamos utilizar para finalizar esa comida cuando ya notamos así un poquito de malestar, las que mejor resultado dan a la hora de reducir la acidez estomacal podría ser el plátano en un punto intermedio, ni demasiado maduro ni demasiado verde, y la manzana. En ambos casos son frutas que nos ayudan a reducir, a calmar esa sensación de acidez. Por un lado, el plátano, en ese punto intermedio, forma como una película que recubre, que puede proteger la mucosa intestinal, del esófago y del estómago, que es lo que realmente nota, parte alta del estómago, que es lo que realmente nota esa sensación de acidez. Y en el caso de la manzana, es una fruta tan sumamente rica en fibra soluble que sería capaz de absorber y de neutralizar en parte el efecto de esos jugos gástricos. Por lo tanto, también nos resultan dos frutas de ayuda cuando notamos cierta sensación de acidez. En el caso de la manzana, hay personas que consumirla en crudo no les resulta tan beneficiosa porque, pues a veces esa sensación de crujiente, un poquito manzanas que tienen un toquecito de sabor más ácido, a veces no resulta tan agradable. Solución: 1 minuto al microondas, cocinamos un poquito la manzana al momento, no hace falta asarla en el horno y tardar ni nada de eso. Un par de minutos en el microondas y tenemos una manzana asada perfecta, sin necesidad de añadir ningún edulcorante, que en ese caso va a resultar más digestiva y nos va a ayudar con mayor facilidad a calmar esa acidez estomacal.
Cuando os he hablado de verduras os he citado dos, justo la calabaza y la patata, que no se suelen agrupar dentro de las verduras porque son muy ricas en carbohidratos. Vamos a esas verduras bajitas en carbohidratos que pueden ayudar también cuando se tiene acidez estomacal, para variar un poquito más la dieta. Las que mejor sientan habitualmente suelen ser, por un lado, el calabacín, que se puede preparar salteado, horneado, evitar rebozados y frituras, por ejemplo, con el calabacín, y el brócoli, que a pesar de lo que pueda parecer es una de las verduras de más fácil digestión, más ricas, vamos a decir, en sustancias bioactivas, en fibra, tanto soluble como insoluble, vitamina C, antioxidantes, es decir, muy completa. Solo tenemos que tener una pequeña precaución, y es no sobrepasar el tiempo de cocción, con lo que se consigue que el brócoli sea mucho más fácil de digerir, al contrario de lo que puede parecer. Un brócoli sobrecocinado genera mayor cantidad de gases y pierde muchísimos nutrientes. Por lo tanto, siempre que vayáis a utilizar el brócoli para mejorar cualquier problema digestivo, utilizar la cocción justita, al vapor o horneado. Son dos de los métodos más adecuados para cocinar el brócoli. Menos tiempo necesitamos si lo cocinamos al vapor, que en unos 5, máximo 10 minutos desde que estamos, depende del tamaño de los ramitos de brócoli, pero desde que conseguimos que la cazuela o la vaporera tenga suficiente vapor, unos 5 o 7 minutos son suficientes para cocinar el brócoli. Así que ahí también tenemos recursos para ir combinando con el resto de los alimentos de la dieta. Mejor digestibilidad, carnes blancas y pescado blanco y huevo. Carnes rojas y pescados azules, bueno, pues una digestión un poquito más difícil. Menores cantidades en ese caso, y buenas combinaciones de alimentos nos pueden ayudar a mejorar también su digestibilidad. Así que espero que el vídeo os haya gustado y que echéis mano de esos remedios que dan muy buen resultado. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.